Salmo 119. Vamos a leer la porción que sigue, a la que dimos el domingo anterior. Vamos a leer del 9 al 16. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Respuesta: guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. La palabra de Dios puede purificar a todo aquel que la guarda. Ese sería, en una oración, podemos decir lo que habla esta porción. La vuelvo a repetir. La palabra de Dios puede purificar a todo aquel que la guarda. Noten que en la oración hay una realidad. Dice que la palabra de Dios purifica. Y dice puede purificar, no porque no tenga poder, sino porque también depende de una responsabilidad de nosotros. Hay una responsabilidad, debemos guardarla para experimentar su poder purificador. Tiene poder para purificar, pero nosotros necesitamos y somos responsables de obedecerla, somos responsables de guardarla. Entonces vamos a mirar en esta porción 5 cualidades de un creyente que procura obedecer la Biblia para crecer en santidad. ¿Sí? 5 cualidades de un creyente que procura obedecer la Biblia para crecer en santidad. A medida que vamos explicando, podés examinarte y podés decir, ¿esa cualidad está en mí? En alguna medida debe estar, si sos un creyente. Si estas cualidades no están en tu vida, probablemente es porque no seas un creyente. ¿Sí? En primer lugar, la primer cualidad, vamos a verla del verso 9 al 11, y dice así: el creyente que procura obedecer la Biblia para crecer en santidad, en primer lugar, anhela obedecer la palabra de Dios. Anhela obedecer la palabra de Dios. Comienza el versículo 9 y de ahí después se desprende todo. Dice el versículo 9, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y ahora guardamos y explicamos la respuesta, pero lo que vemos ahí en primer lugar es que el autor de este salmo aparentemente es un joven, porque dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y después en el versículo 1 lo aplica a su propia vida. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. Y lo que parece es que el joven es él, el autor. Era un joven. ¿Sí? Obviamente esto aplica a todo creyente. Pero el autor era un joven. Y es interesante, yo me ponía a pensar, cuando nosotros teníamos 19, 20 años, que el Señor me salvó a mí a los 19, a Cristian más o menos igual, a los 20 tal vez, a Nico. Cada uno de nosotros veníamos y con el tiempo comenzamos a crecer y teníamos chicos que discipular de 13, 14, 15 años. Y llegó un momento que cada uno de ellos empezó a desertar. Estaba discipulando 2 chicos y uno hizo la punta, digamos, y no quiero ir más a la iglesia. No quiero ir más a la iglesia, no quiero ser más discipulado, no quiero aprender más de él, y después el otro, y así se fueron contagiando. Y yo me acuerdo que pensaba en ellos y decía, ¿cómo me hubiese gustado a mí, a la edad de ellos, haber llegado a ser salvo? Y ellos están desertando, están diciendo, no me interesa la Biblia, no me importa la Biblia, atraído por otras cosas, ¿no? Por las tentaciones del mundo, por lo que le ofrecía el mundo. Pero también me puse a pensar, como en algunas oportunidades les conté, cuando tenía 19 años y todavía no era salvo, yo también en un campamento luchaba y le decía a Dios, después, cuando tenga 30.
porque hasta ese momento, antes que Dios me salve, para mí el mundo era más atractivo que la palabra de Dios. Pero cuando Dios me salvó, este libro comenzó a ser atractivo para mí. Y doy gracias a Dios por haber conocido al Señor a los 19 años, y doy gracias a Dios porque ayer estuvimos en una reunión de jóvenes y hay varios jóvenes que están acá entre nosotros. Y doy gracias a Dios y no sé cuál será tu lucha, joven, no sé cuál será tu lucha, seguramente luchás en tu colegio, donde estás. Seguramente ves a otros jóvenes y que tal vez aparentemente que están disfrutando de la vida. Bueno, no te dejes engañar, no están disfrutando para nada. Es una apariencia, es un engaño. ¿Sí? Están disfrutando supuestamente de una vida sin Dios, pero de acá a un tiempo lamentablemente vas a ver las consecuencias, porque el pecado siempre paga mal. En algunos una consecuencia más dura, seguramente, en otros menos, pero de acá a un tiempo vas a ver que sin Dios la vida no tiene sentido. Y el pecado trae consecuencias. Así que te animo a que sigas fiel, que sigas guardando la palabra de Dios, que sigas creyéndole a Dios, al Dios de la palabra. Él no miente. Él no miente. ¿Sí? Y este joven, ¿qué es lo que anhela? Dice que quiere guardar puro su camino, eso es lo que anhela. Y él pregunta, él quiere vivir en santidad, a eso se refiere. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puedo vivir en santidad? Esa es la pregunta que se hace. ¿Sí? ¿Cómo puedo tener una vida pura? Él pregunta eso. Y la pregunta que él hace implica que él sabe, que es consciente de que tiene pecado en su vida. Por eso leímos Romanos 7. Romanos 7, el autor es Pablo, es un creyente, y si prestaron atención a Romanos 7, Pablo siendo un creyente, él habla de que tiene una lucha en su interior. Y yo sé que en mí, dice él, y después aclara, en mi carne, porque cuando el Señor nos salva, nos redime, estamos listos para ir al cielo, pero hay una parte en nuestro ser que no ha sido redimida, que la Biblia llama la carne, que es con lo que luchamos. Que un día cuando el Señor nos venga a buscar y tengamos un nuevo cuerpo, ya seremos libres. Nuestra alma se adaptará a un cuerpo ya sin pecado, sin esa carne, y ya no tendremos esa lucha. Pero entre tanto, llegue ese momento, aguardamos ese momento, hay una lucha. Y acá vemos a un creyente, porque es un creyente, si ustedes prestaron atención, es un creyente, no puede ser un no creyente. Anhela a Dios, con todo el corazón busca a Dios, atesora la palabra de Dios en su corazón. Le dice a Dios, bendito tú Señor, enséñame, y todo lo que vemos. Es un creyente, un no creyente no vive así. Es un creyente que de todo corazón ama, adora a Dios, y aún así tiene pecado en su vida y lucha con el pecado. Y así es la vida del creyente, ¿sí? Así es la vida del creyente. Por lo tanto, esta pregunta que él hace revela no solo que hay pecado en su vida, sino que es humilde, porque lo está reconociendo. Y desea de todo corazón avanzar en la vida cristiana, y desea, a pesar de que reconoce, él no quiere, no se estanca ahí. No lo tira para abajo, sino que él quiere salir adelante y quiere transitar en este mundo y vivir en santidad. Y entonces la respuesta que da es guardando tu palabra. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede el joven vivir en santidad? Y digo joven porque dice joven, pero aplicado a todos, obviamente. ¿Cómo podemos vivir en santidad? El remedio que da acá es guardando tu palabra. Simple la respuesta. ¿Sí? Para vivir en santidad hay que guardar la palabra. La verdadera felicidad, porque a veces también yo creo que la tentación que tenía yo, lo que yo pensaba mal, y después estos chicos que les conté, era que pensaba que la felicidad estaba en pecar, en vivir una vida sin Dios. Y a veces entre los creyentes también se dicen cosas como Dios quiere que seas santo, pero Dios no te llama a ser feliz. Como que no hay armonía entre las dos cosas, como que no se puede vivir en santidad y ser feliz. Como que la vida en santidad es diferente a ser feliz. Y ya vimos la semana pasada
que acá dice cuán bienaventurados son los que guardan tu camino. Entonces guardar el camino habla de una vida santa, y la vida santa, en la vida santa hay felicidad. La verdadera felicidad está en vivir de manera pura, de manera santa. La felicidad no está en el pecado, ¿sí? No está en el pecado. Y no hay atajos. No hay atajos para vivir una manera por el camino puro o una vida pura. No hay atajos. Solamente obedeciendo la palabra de Dios. Es obedeciendo la palabra de Dios. Si no obedeces la palabra de Dios, no vas a vivir en santidad. Esa es la respuesta. Acá está. ¿Sí? Es obedeciendo con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, poder obedecer para vivir en santidad. Y no sé con qué pecado estás luchando. Sé que hay pecado en tu vida y que estás luchando con el pecado, no sé cuál, Dios sabe. Pero sea el pecado con el que estás luchando, la mentira tal vez, la ira, la pereza, no sé, la pornografía tal vez. Acá dice que el remedio es la palabra de Dios. Es suficiente. Es suficiente para cualquier pecado. La palabra de Dios puede limpiar tu camino, ¿sí? Y puede llevarte de ese pecado y ayudarte, el poder de la palabra de Dios, para que dejes ese pecado, para que tu vida se limpie de ese pecado y avanzar hasta los últimos días de tu vida y terminar fiel la carrera. El instrumento purificador es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da vida cuando estamos muertos espiritualmente. Somos renacidos, dice la Biblia, por la palabra de Dios. Y una vez que somos renacidos, que somos resucitados, es esa misma palabra que te dio vida la que te puede santificar. Toda la escritura es inspirada por Dios, es el aliento de Dios. Toda la escritura es el aliento de Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La misma palabra que te puede hacer sabio para la salvación es la palabra que te capacita para que vivas en santidad. Tiene el poder de Dios, es viva, es eficaz la palabra de Dios. Y cuando dice acá, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, es nuestra responsabilidad guardarla. Para beneficiarnos de su poder purificador, la tenemos que guardar. Si vos decís, bueno, pero a mí no funciona, bueno, porque tal vez no la estás guardando. En otro funciona, en mí no funciona. Funciona en todo aquel que la guarda. ¿Sí? Es como que si vos pones el GPS para ir a cierto lugar, y para ir a cierto lugar tenés que obedecer las indicaciones, si no, no llegás. Si vos lo tenés ahí y no ponés primero y no arrancás, no vas. Tenés que obedecer. Cuando vas a la Biblia y lees la palabra de Dios, Dios te habla, tenés que obedecer lo que Dios te dice, con la ayuda de Dios, obviamente, por el poder del Espíritu Santo. Y entonces vas a ir experimentando que Dios te va purificando con su palabra. Guardarla, acá la palabra guardarla implica obedecerla con diligencia y en detalle. Ya vimos la semana pasada también de que enseguida Dios te habla y la pones en práctica. Acá la palabra guardar implica diligencia y en detalle. En Deuteronomio 5:32 la palabra de Dios dice a Israel, y cuida de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis a la derecha ni a la izquierda. Cuida, presta atención, observa, escuchá, está atento y poné en práctica. No te vas a desviar ni a derecha ni a izquierda. Esa es la atención que Dios quiere que le pongamos a su palabra. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Dios habla y tu siervo oye. Habla, Señor. Y lo que Él me pida va a ser lo mejor para mí. No me va a pedir nada para mi mal. Siempre me va a pedir que haga lo que me conviene, y es ser santo. Y obviamente esto de obedecerla con diligencia y en detalle implica que tengo que estudiarla y que tengo que interpretarla
correctamente para entonces poder aplicarla. Porque si yo la leo y la interpreto mal, voy a aplicarla mal y lo que voy a estar guardando no va a ser la palabra de Dios. Va a ser algo que no es la palabra de Dios. Entonces, muy importante, ¿sí? Muy importante estudiar. Tal vez por eso, ahí está un poquito el esfuerzo que tenemos que hacer y donde tal vez venga la pereza, nosotros queremos todo instantáneo, queremos leer y enseguida entender y por ahí no tenemos la paciencia para quedarnos, para pedirle a Dios que nos ayude y para leer y para entender o para preguntarle a alguien que sabe más, ¿qué significa esto? Quiero aprender, quiero entender. Y noten que luego de la respuesta, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? La respuesta es guardando tu palabra. Y ahí en el versículo 10, él automáticamente resuelve buscarlo con todo su ser. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. La palabra corazón significa con todo mi ser, con toda mi mente, con mis emociones, con mi voluntad. Todo mi ser va a estar involucrado en buscar a Dios. Sabe que su santidad depende de buscarla con todo su ser a Dios en la palabra. Y uno se pregunta si relaciona, ¿no? ¿Cómo puede ser que busque de todo corazón a Dios cuando hay otros pasajes en la Biblia que dicen no hay quien busque a Dios? Pero acá tenemos a un joven que está buscando a Dios. La respuesta es que él ya es un creyente. Que cuando él no buscaba a Dios, Dios lo buscó a él. Y ahora que Dios lo encontró a él, su corazón cambió y ahora tiene deseos nuevos que antes no tenía. Y ahora él lo busca de todo corazón. Parecido a lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis en salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Gustaste que el Señor es bueno, te salvó? Desead su palabra. Eso no le puede decir a un inconverso, porque no la desea. Primero tiene que nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, entonces deseamos la palabra de Dios con todo nuestro ser. Y eso es lo que Él hace. Ahora lo busca con todo su ser. ¿Sí? Y esto es una aplicación de lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4, verso 5. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué pasa por ahí? ¿Meten? No pasa nada. Pongan pausa. Seguimos adelante. ¿Sí? ¿Ya está? Nadie sabe qué fue. Sé que fue por ahí. Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Pero es mejor que suene eso porque están con la Biblia y no que el clink clink que pagaron Mercado Pago. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y verso 5 dice, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Dice así, y luego dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y eso es lo que está haciendo Él, está amando al Señor con todo su corazón. Y es lo mismo que nos repite en el Nuevo Testamento cuando dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Es lo que dijo Jesús, si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. Y esto es lo que está haciendo Él, este hombre, este joven ama a Dios. ¿Y cuál es la demostración de que ama a Dios? Que lo busca con todo el corazón. Dije al comienzo, a medida que vamos, podés examinar tu vida. ¿Amás a Dios? ¿Cómo podés saber si amás a Dios? ¿Lo buscás con todo tu corazón en las Escrituras? En el Salmo 63, 1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, dice David, te buscaré con afán, te buscaré con diligencia. Mi alma, es decir, todo mi ser tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. En Jeremías capítulo 29, verso 13, Jeremías dice, me buscaréis y me encontraréis. Escuchen, cuando me busquéis de todo corazón.
O sea, el Señor quiere que le busquemos, pero que le busquemos de todo corazón. Si no le buscamos de todo corazón, tal vez no sea muy importante para nosotros. Pero si le buscamos de todo corazón, dice, me vas a encontrar. Y noten que acá el salmista, este joven, dice, con todo mi corazón te he buscado. La respuesta de la pregunta del versículo 9 es, guardando tu palabra. Y ahora él dice, con todo mi corazón te he buscado. Abre la Biblia, pero abre la Biblia para buscar a una persona. Con todo mi corazón te he buscado. Abre la Biblia para encontrarse con el Dios de la Biblia, para tener comunión con Dios. Es decir, la Biblia no es un fin en sí mismo. La semana pasada decíamos, no es que leo la Biblia y marco y estoy tranquilo en mi conciencia porque marqué, porque leí. Voy a la Biblia para encontrarme con Dios. Dios se reveló, Dios en su palabra me dice cómo Él es. Los jóvenes del CCB justo estamos viendo, revelación general, Dios se reveló por medio de la creación en nuestra conciencia. Pero esa revelación es limitada. Hay muchas cosas que no sabemos de Dios por medio de la creación. No sabemos que Dios es un Dios trino por la creación. Y muchísimas que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente. No lo sabemos por la creación. ¿Cómo lo sabemos? Porque me lo cuenta en su palabra. Y cuando Él me lo cuenta, no me lo cuenta para informarme nada más, sino para transformarme. Porque cuando yo sé que Dios es un Dios omnipresente, sé que no estoy solo, que Él está conmigo y que está conmigo el Dios omnipresente y el Dios omnipotente con toda su potencia para ayudarme. Y que está conmigo el Dios omnisciente. Entonces cuando estoy teniendo un mal pensamiento, yo sé que Dios lo sabe y me lleva a arrepentirme y a pedirle perdón a Dios. Conocer a Dios transforma mi vida, purifica mi vida. Él quiere tener comunión con Dios. Esto es adoración, ¿sí? Él busca en la Biblia para asombrarse de Dios. Y la verdadera búsqueda, como dice acá, es para obedecer. Si vas a la Biblia para simplemente leer y después no obedeces, no estás buscando a Dios. Estás buscando simplemente información. La actitud no es correcta, el motivo no es correcto. Es pecaminoso seguramente. Tal vez para tener más información, para hablar de que sabes, o no sé, o te estás engañando. Pero si no estás buscando a Dios para obedecer, no lo estás buscando, como la Biblia manda. Cuando vamos a la Biblia, o cuando la abrimos ahora, es para conocer a Dios y para obedecer. Eso es buscarlo. Y noten la humildad de este joven, dependencia. Él reconoce su debilidad y a continuación le dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En otras palabras, no me dejes desobedecer, eso es lo que está diciendo. Por favor, Dios, no me dejes que yo desobedezca. O sea, no se está desligando de su responsabilidad. Ya vimos que él lo busca de todo corazón, pero él sabe, Romanos 7, que sigue siendo débil y que depende de Dios para aplicar lo que el Señor, lo que va aprendiendo de Dios. Fíjense el versículo 133, ahí nomás en el Salmo 119, dice, afirma mis pasos en tu palabra. Está pidiendo a Dios, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Él sabe que el pecado con el que lucha lo puede dominar a él. Y entonces le pide a Dios, este mismo joven que busca con todo su corazón y que aprende, lo que aprende ahora, él no se cree que ahora es fuerte y que puede comerse el mundo. Él sabe que en él mora el pecado. Y le pide a Dios, por favor, no dejes que me desvíe. ¿Y sabe qué implica eso también? Dios, si me tenés que disciplinar, discipliname. Yo no quiero desobedecerte. No me dejes que me desvíe. Tráeme, Señor. Tráeme. Tráeme de nuevo. ¿Sí? Sabe que es débil, sabe que necesita la gracia de Dios. Cada día necesitamos la gracia de Dios. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para ser salvos y necesitamos la gracia de Dios para crecer en santidad. Siempre necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios que necesito hoy, y Dios me la da
mañana voy a necesitar más gracia y se la tengo que pedir. Y pasado mañana voy a volver a necesitar gracia. Y cada día voy a necesitar gracia. Cuando crea que ya no lo necesito, el Señor me va a dejar que vaya solo y voy a tropezar. Pedro pensó que no podía sin gracia. Señor, yo te voy a declarar, no importa nada. Me vas a negar 3 veces, Pedro. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque tuvo autoconfianza. Aquel que se cree firme, mire que no caiga. Pablo decía, yo trabajo mucho para el Señor. Pero ¿cómo dice? No yo, sino la gracia de Dios en mí. Ese era un hombre que pedía gracia. Tenía tanto para hacer y él nos dice, no yo, la gracia de Dios a través mío. Él me movilizaba. Todo lo que hago lo hago porque Dios me energiza para poder hacerlo. En Hechos 4:29 los discípulos estaban obedeciendo a Jesús que había ascendido al cielo y le había dicho, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Comiencen en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí están ellos obedeciendo, están predicando el mensaje. Y vienen los religiosos que no querían que predique este mensaje por odio al mensaje y por odio a Jesús, y se lo impiden, y le dicen que lo van a castigar si lo hacen. Y ellos, escuchen lo que dicen, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ellos querían obedecer, pero no dijeron, ¿qué van a hacer esto? Nosotros vamos a predicar igual. No, Señor, nos están diciendo que no lo hagamos, pero vos nos mandás que lo hagamos, por favor, que no le temamos a los hombres, que te temamos a ti, Señor, ayúdanos a obedecer. Y predicaron con el poder de Dios. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, en respuesta al pedido de gracia. ¿Ves? Tenemos que pedirle a Dios. Noten, él anhela la palabra de Dios, anhela la palabra de Dios para tenerla en el corazón. Dice en el versículo 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Sí? La palabra de Dios nos purifica, como estamos viendo, cuando la atesoramos en nuestro corazón. Cuando la atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón. Incluyendo 1 de Juan 1:9 tenemos que atesorar en nuestro corazón. Porque cuando pecamos tenemos atesorado ahí en nuestro corazón 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Job, un hombre intachable, un hombre santo, ¿sí? Si leyeron, comienza diciendo, hablando de Job como un hombre intachable. Y ustedes saben lo que pasó Job, tremendo lo que sufrió. Y dice la Biblia en Job 1:22, en todo esto que le pasó, no pecó Job, ni culpó a Dios. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo hizo? En Job 23:11, Job mismo dice, mi pie ha seguido firme en tu senda. Su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca como mi comida. La necesitaba como a mi comida y la atesoré en mi corazón. Y entonces nosotros sabemos, ahí vemos por qué no pecó Job. Porque en su corazón atesoraba la palabra de Dios. Y en medio de una prueba, él pudo permanecer firme al Señor. La palabra atesorar ahí es almacenar, implicando que lo que almacenás es de gran valor. ¿Sí? Atesorás en tu corazón. Yo me ponía a pensar, si tenés una caja fuerte, yo no tengo, pero ustedes saben que los que tienen caja fuerte no guardan ahí, no sé, papeles de caramelo, guardan cosas valiosas, que son de mucho valor. Porque la guardan ahí porque es de mucho valor, la atesoran en una caja fuerte. Bueno, en nuestra caja fuerte está atesorado lo que valoramos. Para Él es la palabra de Dios.
Y vos podés examinarte, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que estás guardando? ¿Qué es lo que estás almacenando en tu corazón? ¿Vieron como las hormiguitas, cuando vos mirás a la hormiguita que van y buscan la hojita y vuelven y hacen el trabajo? Almacenan, 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 ¿sí? Para tener su alimento. Esa es la idea. Él atesoraba en su corazón la comida para su alma. ¿Dónde? En su corazón. Y dijimos que el corazón incluye mente, emociones y voluntad. Es decir, que él está almacenando la palabra de Dios en un lugar donde la palabra de Dios puede ser pensada, donde puede ser sentida y donde puede ser actuada. Todo su ser es afectado por la palabra de Dios. Y obviamente esto implica que la memorizaba, ¿no? Por lo menos los principios, tal vez no al pie de la letra, pero los principios de la palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios, los memorizaba. Con una correcta interpretación, otra vez, para poder tener una buena aplicación. Alguien dijo, el mejor libro en el mundo es la Biblia, y el mejor lugar donde tenerla es en el corazón. La mejor razón de tenerla ahí, de ponerla ahí, es porque nos guarda de pecar contra Dios. El mejor libro, la palabra de Dios, en el mejor lugar, en el corazón, con el mejor propósito, no pecar contra Dios. Para no pecar contra ti. ¿Sí? Salmo 37, 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. El Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. En Proverbio capítulo 2, verso 1, dice así, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma, la discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. ¿Qué está diciendo? Que cuando él busca con todo el corazón la palabra de Dios va a entrar en el corazón. Y la palabra de Dios va a proteger el corazón. Le va a dar sabiduría para transitar de la manera correcta. Pero si no está la palabra de Dios en tu corazón, esa es la implicación obvia. Si la palabra no está siendo atesorada en tu corazón, ¿qué va a pasar? Vas a pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por lo tanto, si no atesorás la palabra de Dios en el corazón, vas a pecar contra Dios. Va a pasar eso. Y cada día somos tentados a pecar. ¿Sí? El mundo que nos quiere moldar, Satanás que anda como un león rugiente buscando devorarnos, y peor aún, nuestra propia carne que vive con nosotros. No podemos considerarnos más fuertes que el mundo, que Satanás y que la carne. Necesitamos a Dios. Si no, ¿cómo vamos a guardar puro nuestro camino? No podemos por nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Necesitamos atesorarla en nuestro corazón, como lo hizo nuestro Señor Jesús, que fue tentado. ¿Y qué dijo Él? Escrito está. Escrito está. Trajo sabiduría que tenía atesorada en su corazón de su misma palabra y fue y enfrentó a la situación, a la tentación. Y no cayó en pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la motivación para hacerlo es no pecar contra Dios. No sé si eso te motiva. ¿Sí? Alguna vez prediqué este mensaje y la borré a la ilustración que tenía, pero la digo igual. Si hacemos un concurso, ponemos seguramente ahí afuera un cartel que damos cierto dinero, 1.000 pesos por cada versículo que se memoriza. Seguramente la gente haría cola, ¿no?
y se esforzaría por memorizar la Biblia, porque ¿qué lo motivaría? 1.000 pesos, 2 versículos, 2.000, 3 versículos, 3.000, y tratan de memorizar para llevarse el dinero. Acá a él lo motiva no pecar contra Dios, no ofender a Dios, no pecar contra el que te buscó cuando vos no le buscabas, no pecar contra el que te salvó, no pecar contra el que dio a su Hijo para darte redención. Eso lo motiva. Entonces anhela la palabra de Dios, o anhela obedecer la palabra de Dios. Esa es la primera cualidad. ¿Está en tu vida eso? La segunda cualidad la vemos en el versículo 12. Y es esta: adora y aprende de Dios. No solo anhela obedecer a Dios, del 9 al 11, sino en el versículo 12, adora y aprende de Dios. Dice el versículo 12, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. La primera palabra ahí es una expresión de adoración a Dios. Cuando dice bendito, literalmente significa arrodillarse. Lo que él está haciendo es, se está arrodillando. Él ya sabe que es la palabra de Dios revelada, el instrumento que Dios usa para santificar su vida. Él va a buscar a Dios y en una actitud de adoración de su corazón se arrodilla, podemos decir, no tanto físicamente, por ahí lo hace, pero tiene que ver con el corazón que se humilla, que se arrodilla para adorar a Dios. Y de esa posición de adoración y humildad, Él le dice, enséñame tus estatutos. Ya sé que es por tu palabra. Yo te busco de todo corazón, Señor. Y en adoración le dice, enséñame tus estatutos. Como dice después en el versículo 18, abre mis ojos, por favor, para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Enséñame, Dios, porque para responder en obediencia tenemos que entenderla. Y necesitamos que Dios nos enseñe. Necesitamos que Dios nos salve cuando somos inconversos, necesitamos que Dios nos salve. Y cuando Dios nos salva, necesitamos que Él nos enseñe. Siempre necesitamos de Él. Necesitamos que Él nos enseñe. Y no es la primera vez que lo dice. Si ustedes prestan atención ahí, fíjense el versículo 26. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Verso 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Verso 64. Al final, enséñame tus estatutos. Verso 66. Al comienzo, enséñame buen juicio y conocimiento. Y así avanza hasta el final. Enséñame, 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 Señor. ¿Es tu oración esa? Señor, enséñame, por favor. Muéstrame las maravillas de tu ley. Hay maravillas en la palabra de Dios, que son de Él. Son maravillas, y son maravillas que solamente la podemos ver si Él nos abre los ojos para verla. Y no estoy hablando de algo místico, estoy hablando simplemente de entender el pasaje. Señor, quiero conocer tu verdad, porque quiero vivir en santidad. Por favor, Señor, enséñame. Y te pones a estudiar y no esperás una revelación, te pones a estudiar cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el verbo, a ver qué significa esta oración, con la ayuda de Dios. Tal vez tenés que agarrar un diccionario porque no sabes una palabra y buscás a ver qué significa, no sé, circuncisión, nunca la leí en mi vida, ¿qué significa? Significa es, en todo ese estudio, en dependencia de Dios, y Dios te va a ayudar a entender. Y cuando lo entendés, lo aplicás, pero te esforzás para hacerlo, porque amás a Dios, porque no querés pecar contra Él. Cuando Él dice, enséñame tus estatutos, lo que está pidiendo es información, con disposición y con determinación de responder a esa información, con el propósito de que esa información sea formación en Él. Dios, mostrame para que cuando yo lo aplique, Cristo sea formado en mi vida. Eso es lo que está haciendo. En tercer lugar, la tercera cualidad que vemos en el versículo 13 es que proclama la palabra de Dios. Acuérdense que es una pregunta. ¿Con qué guardará el joven su camino? La respuesta es guardando tu palabra, y comienza a desprenderse toda esta porción del Salmo.
Por lo tanto, proclamar la palabra de Dios me purifica también. Versículo 13. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. La idea de contar ahí es, he explicado un principio. Ese principio que aprendí, que el Señor me enseñó porque lo busqué con todo mi corazón y le pedí que me enseñe. Y el Señor me lo enseñó y lo estoy aplicando en mi vida. Ahora lo quiero enseñar a otros. Este joven estudia, este joven aprende, este joven predica. Me hizo acordar a Esdras. Preparó su corazón para estudiar, para aplicar principalmente y para enseñar a otros. Igual. Lo que está diciendo es que él hace público lo que aprendió en privado. Y noten ahí que dice en el versículo 13, he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. ¿La boca de quién? La boca de Dios. Con mis labios cuento las ordenanzas de la boca de Dios. Por lo tanto, lo que salía de la boca de él era lo que había salido de la boca de Dios. ¿Y dónde está lo que salió de la boca de Dios? En la Biblia. Por lo tanto, él se propuso que de su boca, cuando habla con las personas, salga la palabra de Dios, los principios de Dios. Y noten que dice ahí todas las ordenanzas de tu boca, no algunas, todas. Las que son agradables, Dios te ama, Dios es amor, Dios te ama, por eso dio a su Hijo y sos salvo, Él te escogió delante de la fundación del mundo. Si estás hablando con un creyente, pero si estás hablando con un inconverso, la ira de Dios está sobre vos, si no te arrepentís, hay condenación, Dios es justo, no tendrá por inocente al culpable. Todas sus ordenanzas. ¿Sí? Esto es lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Tiene que habitar en abundancia. Esto es lo que estaba pasando en él. Este joven procura contar a otros las cosas que Dios le enseña a él. ¿Sí? Esa es una manera de purificar. O sea, vas a la Biblia, a estudiar la Biblia, estás siendo purificado por la Biblia y lo que te está purificando a vos, ahora lo compartís con otro y bendecís a otro para que otro sea también bendecido, edificado tal vez. ¿Qué dice Efesios 4:29? No salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea necesaria para la edificación. Bueno, este joven tenía en su corazón la palabra de Dios y él trataba de edificar a las personas con la palabra de Dios. Fíjense el verso 46 acá. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré, no importa delante de quién esté. Voy a hablar tu palabra. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6, que hoy lo citamos en la primera parte? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Y amarás al Señor con todo tu corazón, mente y alma. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, lo que estaba en él. Y luego, ¿qué dice? Enseñarás a tus hijos en el camino, en casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, estarás enseñándole con tus labios lo que salió de la boca de Dios. Lo que es poderoso para transformar tu corazón, ahora vos sos un canal para que Dios lo use en la transformación de otros. Impresionante. Por eso la palabra de Dios no puede ser resistida. La palabra de Dios no puede ser encarcelada. Por eso cuando en pandemia tuvimos que estar encerrados, la palabra de Dios no estuvo encerrada. Siguió actuando por internet y por donde sea. Es poderosa la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿qué sale de tu boca? Examínate. ¿Qué sale de tu boca? ¿Sabes que la mayor necesidad de las personas es la palabra de Dios? La mayor necesidad de tu cónyuge es la palabra de Dios. La mayor necesidad que tienen tus hijos es la palabra de Dios. La mayor necesidad que tienen tus compañeros de trabajo es la palabra de Dios. Ellos no lo saben, pero es la palabra de Dios. La mayor necesidad que tiene tu hermano en la fe es de la palabra de Dios.
Y vos podés ser un instrumento de Dios. ¿Qué sale de tu boca? La palabra de Dios tiene poder purificador, pero debe comenzar con vos. Entonces buscá a Dios, atesorá la palabra de Dios, adorá a Dios, obedecé a Dios, hablá de Dios. En cuarto lugar, versículo 14, otra cualidad más. Disfruta la palabra de Dios por sobre todo. Examinate si esto pasa en tu vida, si esta cualidad está en vos. Disfruta la palabra de Dios por sobre todo. Verso 14. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Su gozo, el cual implica amor al objeto, en este caso amor a la palabra de Dios, le causa placer a él. Fíjense el versículo 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Aquello que vos amás es lo que te deleitas. No disfrutás lo que no amás. Entonces, si amás la palabra de Dios, probablemente la estés disfrutando. Él la disfrutaba. Viene de la obediencia el gozo. Él está obedeciendo. ¿Qué estaba haciendo en el versículo 13? Estaba enseñando, estaba proclamando a otros. Estaba aplicando lo que aprendía y no lo podía aguantar y lo estaba predicando a otro. Y en el verso 14 hay gozo. Ese gozo resulta de la obediencia. Entonces yo te puedo preguntar, y la conclusión es obvia, ¿hay gozo en tu vida? Si no hay gozo, tal vez es porque no hay obediencia. Porque cuando obedecemos a la palabra, el resultado es gozo. ¿Sí? La palabra de Dios afecta a la mente, porque aprende. La palabra de Dios afecta a la voluntad, porque obedece. La palabra de Dios afecta a las emociones, porque tiene gozo. La palabra de Dios afecta a todo nuestro ser. No hay mayor placer que obedecer la palabra de Dios. No hay mayor placer. El gozo para Él está por sobre las riquezas, por sobre lo material. La palabra de Dios está por sobre todo. Fíjense versículo 72, no es la primera vez que lo dice. Versículo 72 dice, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Si hay acá millares de dinero y una Biblia, él se sienta a estudiar la Biblia. Eso es mejor, dice él. Versículo 127. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. ¿Podés decir eso? En el Salmo 19:10, David, después de hablar de que la palabra de Dios es suficiente, que es perfecta, que convierte el alma, ¿se acuerdan? Él termina diciendo que es agradable y más deseable que oro y que mucho oro fino. Y es interesante que compara que acá habla de el gozo en la palabra de Dios más que todas las riquezas, y no dice más que todos los ídolos, no sé, que el hombre invente, aunque las riquezas son un ídolo. No por casualidad dice las riquezas. Jesús habló mucho y habló que el que compite contra él, ¿qué es? No puede servir a Dios y a las riquezas. El joven rico se acercó, estuvo ante el Cristo y no estuvo dispuesto a dejar sus riquezas. Y se fue muy triste. Y saben, este joven tenía la lucha también. No era que no me interesan las riquezas, no me interesan las cosas materiales. Luchaba también. Fíjense que dice en el versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios, ¿y qué dice a continuación? Y no a ganancias deshonestas. Eso significa que luchaba también. Luchaba con lo que este mundo te ofrece. Con que para disfrutar la vida tal vez tenés que tener el último celular, o tenés que tener este coche, o tenés que tener esto, y todo cosas materiales. Y el mundo te hace creer que si tenés eso, vas a disfrutar.
Y cuando las personas llegan a tener eso, se dan cuenta que no lo disfrutan. Lo disfrutan un tiempito nada más y en realidad no era eso lo que llena el vacío. Porque no es lo material. Es la palabra de Dios la que te llena. Es la palabra de Dios la que satisface. Es la palabra de Dios la que trae verdadero gozo. Abrir la Biblia entonces y buscar a Dios con todo tu corazón. Pedile que te abra los ojos para ver las maravillas de su ley y que Dios te ayude a obedecer y que por esa obediencia puedas experimentar un gozo que es insuperable, que es sobrenatural, que es obra del Espíritu Santo. ¿Tiene valor de esta manera la Biblia para vos? Pensá, examinate. ¿Qué hiciste en esta semana con la Biblia? ¿Qué sentido tiene que un hombre se esfuerce de manera lícita, se esfuerce, se levante a la mañana para ir a trabajar de manera legal, sin hacer nada incorrecto, se esfuerce, se mate, venga cansadísimo para tener todo lo que necesita, el sustento en su casa? Pero si Jehová no edifica la casa, ¿ven? No tiene sentido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Dios te va a dar la sabiduría para que puedas trabajar como tenés que trabajar, pero siempre Dios en primer lugar. Número 5, cualidad número 5, y con esta terminamos. Resuelve pensar y deleitarse en la palabra de Dios. Resuelve pensar y deleitarse en la palabra de Dios. Noten que hasta acá Él ha hablado de lo que ha hecho. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Respuesta: guardando tu palabra, y entonces empieza a contar todo lo que hizo. Pero a partir de ahora, Él comienza a decir lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Lo que resuelve. Y lo que Él resuelve implica esfuerzo y disciplina, porque Él resuelve: meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Todo eso implica sacrificio, implica luchar contra la pereza, implica levantarte e ir a la palabra cuando tu carne te pide otra cosa. Cuando Él dice meditaré, también incluye adoración. Voy a pensar en tu palabra, voy a ocupar mi atención, voy a pensar en tus preceptos. Meditaré en tu palabra. Oh, cuánto amo tu ley, dice el verso 97. Cuánto amo tu ley, como que estalla, cuánto amo tu ley. Y a continuación, todo el día es ella mi meditación. Amo tanto. ¿Cómo sabemos que amamos tanto a Dios? Todo el día estoy meditando en la palabra de Dios. La idea de meditar ahí es que la meditación fija la verdad de Dios en la memoria y nos ayuda a que la palabra sea provechosa. Alguien dijo: la memorización pone la Biblia en nuestra mente. La meditación abre nuestro entendimiento, toca nuestros sentimientos y desafía nuestra voluntad. Estamos pensando, estamos meditando. Dice: meditaré, consideraré, similar, fijar, poner la mente de manera constante. Eso es lo que Él está resolviendo. Todo lo que hizo, ahora dice: y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora. Voy a meditar, voy a considerar, voy a fijar, voy a poner la mente de manera constante en tu palabra. ¿Es fácil eso o es un sacrificio? Es un sacrificio, porque nuestra mente divaga, piensa en otras cosas, y nosotros tenemos que disciplinar la mente con la ayuda de Dios para pensar en la palabra de Dios. Y estás pensando y enseguida ¡pum!, te diste cuenta: ¿y cómo? Otra vez estoy pensando en esto si no quería pensar. Y otra vez tenés que traer la mente para que piense en su palabra. Y dice en el verso 16: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Él resuelve seguir disfrutando, porque ya dijo que disfrutaba la palabra de Dios. Y ahora Él resuelve, se dio cuenta que el gozo, el deleite viene por obedecer. Y ahora resuelve seguir disfrutando de la palabra de Dios. Ya se dio cuenta que no está en el pecado, está en obedecer la palabra de Dios. Resuelve seguir disfrutando y no ignorar, no dejar de pensar en la palabra de Dios. Observen verso 14. Me he gozado, ¿sí? Me he gozado, experimentó el gozo. Entonces ahora, ¿qué hace? Resuelve seguir obedeciendo la palabra de Dios.
¿Sí? Él se deleita en la Biblia, verso 14. Y ese deleite llevó a él a determinar seguir disfrutando, meditando y considerando la palabra de Dios, lo cual resulta en más gozo. ¿Está gozando? ¿Está gozando? Verso 14. Y entonces dice, yo quiero seguir viviendo así. Voy a determinar en mi mente, en mi corazón, con la ayuda de Dios, en pensar, en meditar en la palabra de Dios, porque ya me di cuenta que ella es poderosa, me purifica, trae gozo a mi vida. Y determina esforzarse en seguir haciéndolo, y el resultado es más gozo que antes. El gozo viene como resultado de vivir en santidad y en obedecer su palabra. No está en pecar, no está en ser pasivo, está en ser activo, como este joven, en actuar, en ir a su palabra. Entonces, si eres un creyente, debes amar a Dios y aborrecer el pecado. Eso tiene que pasar. Si sos un creyente, debes amar a Dios y aborrecer el pecado. Entonces, asumiendo que la Biblia tiene poder para purificarte, como vimos, debes asumir tu responsabilidad, que es buscar a Dios en su palabra, atesorar su palabra en tu corazón, aprender de la palabra de Dios en dependencia de Dios, pidiéndole que Él te ayude, predicarla a otros, enseñársela a otros, estimarla por sobre todo, prioridad la palabra de Dios. Y el resultado, ¿sabe cuál va a ser? Gozo en tu vida. Tu vida va a glorificar a Dios y tu vida se va a evidenciar o a enfatizar gozo. Vas a mostrarle a todo que vivir la vida cristiana realmente es una vida feliz. La vida en santidad es una vida feliz. Pero es tu responsabilidad hacerlo. Debes determinar ocuparte con atención en su palabra para obedecerla, de manera que limpies tu camino y glorifiques a Dios y experimente un gozo insuperable. Que así sea, hermano. Que así sea. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tiene poder purificador, tiene poder para salvar al más vil pecador, y una vez salvado tiene poder para santificarlo, Señor. Pero como hemos aprendido, es nuestra responsabilidad dedicarnos a tu palabra, buscarte en tu palabra, Señor. Seguramente todos acá estamos de acuerdo en que lo que explicamos es así. Pero Señor, qué incoherencia con la semana. Porque si en tu palabra hay poder purificador, ¿por qué no la buscamos? ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no la estudiamos? ¿Por qué no la aplicamos? Señor, te pedimos perdón por esa incoherencia. Queremos, Señor, que lo que sabemos, que es así como lo que expusimos, esté en armonía con nuestra práctica. Ayúdanos, Dios, a ser como este joven. Queremos vivir en santidad, Dios, queremos agradarte. Vivimos en un mundo caído. En nosotros todavía está la carne, hay una lucha en nuestro interior, pero sabemos, como hemos aprendido, que tu palabra puede purificarnos. Ayúdanos, por favor, Dios, a disciplinarnos de tal manera que te podamos buscar, aprender y aplicar y experimentar ese gozo insuperable. Señor, queremos ser hombres y mujeres de la palabra de verdad, Dios. Ayúdanos a aplicar todo esto. Porque como veíamos, Dios, el salmista dependía de ti, Dios. Nosotros también queremos ser humildes y depender de ti. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.